Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos oyentes. Qué alegría poder compartir este espacio de formación con ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy les acompañamos la hermana María Martina. Y la hermana Mónica María. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org y seguirnos por nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez. Queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa con toda disposición y con el corazón abierto. Así que, empecemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día te pedimos, Santo y Divino Espíritu de Dios, que te hagas presente en nuestras vidas, que penetres nuestros corazones para que durante este programa podamos escuchar la voz de Dios, que sea Dios quien nos vaya guiando a través de cada palabra y que nosotros podamos ser dóciles al mensaje de Dios. Te suplicamos, Santo y Divino Espíritu de Dios, que ilumines cada parte de nuestro diario vivir, que nosotros podamos complacer con nuestras actividades a Papá Dios, que podamos sentirnos mirados por Él, que podamos sentirnos amados por Él. Ayúdanos también a ser mejores cada día. Y todo esto lo pedimos por la intercesión también de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos oyentes, ya con nuestra batería súper recargada, vamos a empezar este tema y hemos estado en nuestra temporada de Decálogo de la Felicidad. Las semanas anteriores, hermanos, hemos hablado sobre los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? De cómo nos enseña Él, el primero, amarle sobre todas las cosas. A partir de hoy vamos a iniciar hablando sobre los 7 mandamientos restantes, que tienen como objeto principal el bien y el amor al prójimo, siempre y cuando lo hagamos por amor a Dios. Qué importante es mencionar esto, hermana, porque dentro de los 10 mandamientos, tanto hay mandamientos como para honrar a Dios y mandamientos como para respetar y amar a nuestros hermanos. No únicamente nos quedamos como en la posición de solo Dios, yo y Dios, no, porque no es así la vida que el Señor nos pide, sino que el amor que nosotros podemos experimentar en Dios, darlo a nuestros hermanos, y eso es lo que nos está explicando en estos mandamientos. Así que hoy lo dedicaremos a hablar también sobre el 4º mandamiento, que como ustedes ya lo saben, es honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Qué bonito es este mandamiento porque es el único que tiene una promesa. Mira, dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pues este es uno de los principales mandamientos que se refieren a nuestros hermanos, ¿sí? Porque ¿quién nos da la vida? Nuestros papás, sí. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar a esas personas que nos han hecho tanto bien? A esas personas que se sacrificaron y pues a esas personas que le dijeron sí a la vida, ¿no? Entonces podríamos decir, hermana Martina y queridos oyentes, que cuando cometemos pecados contra los otros 6 mandamientos, específicamente con personas que tienen una relación de parentesco con nosotros, también pecamos contra este primer mandamiento. Y es tan amplio, hermanos, este mandamiento que no solo incluye el círculo familiar, sino también incluye los deberes mutuos entre superiores e inferiores. Imagínate. ¿Cómo es eso de superiores e inferiores? Pareciera que todos fuéramos iguales porque todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Pues sí, todos somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo todos tenemos, así como formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pero el cuerpo no se compone solo de brazo, ¿no? Dentro del cuerpo hay muchos miembros, entonces cada miembro tiene su carga
cargo, tiene su Su trabajo, función. su función específica. Nosotros también dentro de nuestra vida cristiana y en esta misión que tenemos en la salvación de las almas, Dios nos ha puesto aquí para estar unidos los unos con los otros. ¿Sí? Nosotros nos necesitamos y por esta misma razón todos dependemos y no va a ser uno un encargado y todos van a ser encargados, no. Uno tiene que estar de encargado, pero al mismo tiempo otro tiene que estar como en un nivel inferior, ¿no? Así es porque, digamos, Dios sabe por qué a cada uno nos da un don, ¿no? Porque si todos tenemos la misma función, pues no hay un orden ahí, ¿no? Entonces, por eso Dios sabe cómo hacer sus cosas y lo que tú decías, que lo dice una carta de San Pablo, ¿no? De que el ojo no puede pretender ser mano, la mano no puede pretender ser corazón, sino que cada uno tiene su función para que haya un correcto funcionamiento de todo esta máquina hermosa que es el cuerpo. Eso pues en un ejemplo muy específico. Y lógicamente, digamos, tú puedes decir, yo honro a mi padre y a mi madre, pero pues si estás en la universidad, de verdad, el respeto con tus profesores o el respeto con una autoridad no es tanto. A esto se refiere este mandamiento y pues este tema que vamos a tratar en este día, que no únicamente es honrar a tu padre y a tu madre, sino a todas las personas que están a tu alrededor y que tienen un cargo superior a ti en las diferentes condiciones de vida. Por eso, hermanos, este mandamiento es bastante exigente, ¿sí? Nosotros lo hablamos aquí, pero es un trabajo continuo, tanto para ustedes como para nosotras como religiosas. Creo que por esto mismo el Señor ha concedido bendiciones tan especiales en esto para quien cumple con generosidad. No es un cumplir por cumplir, sí, es un cumplir por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso el programa de hoy se titula Obedecer trae su bendición. Entonces vamos a iniciar como de costumbre con nuestra frase de espiritualidad comunicadora. Conéctate con este pensamiento. La obediencia debe ser pronta, sin discusión, universal y perseverante. Bueno, toda persona que desea honrar a alguien, normalmente hermanos, lo hace a través de la obediencia, ¿sí? Pues del respeto, de seguir su ejemplo. Así que obedecer de manera pronta y sin discusiones habla de que amamos y deseamos agradar a alguien. Y cuando uno comprende esto, podríamos decir que cumple este mandamiento de dar contento a Dios mismo, porque pues es Él el que manda la obediencia, toda autoridad viene de Dios. Y uno puede decir, bueno, hermanitas, tal vez para ustedes es muy fácil, no, pues ustedes están ahí en la comunidad con mi Dios orando, entonces a ustedes no les debe costar la obediencia. Hermanos, debemos comprender que después del pecado original, si la misma palabra lo hablábamos antes con la hermana Martina del programa, que si leemos que nuestro mismo Señor Jesucristo aprendió sufriendo a obedecer, ¿cómo nosotros no nos va a costar la obediencia? Pero yo creo que ahí tiene pues como el valor de que Dios realmente ve nuestro esfuerzo más que el resultado. Si Cristo mismo aprendió sufriendo, a mí me impresiona que dice eso, aprendió sufriendo. O sea, no dije, güey, aprendió a obedecer, no, sufriendo. O sea, sí o sí conlleva una renuncia a mí misma. O digamos, sí es morir a mí para poder hacer la voluntad de Dios a través de esa obediencia. Y de aquí, de verdad, debemos sincerarnos y yo creo que sería conveniente que ustedes también se pregunten eso en su corazón. ¿Me cuesta la obediencia, hermana Mónica? ¿Te cuesta la obediencia? La verdad, sí, mucho. A mí no. Uy, te estamos en compañía con una santa. Me cuesta demasiado y de eso se trata, porque Ajá. por eso tiene tanto mérito y tanta bendición como lo decía nuestra hermana Mónica, ¿sí? Y es que el mismo Dios se hace hombre para obedecer. Y aquí es un ejemplo tan grande porque es que todos hemos pasado por tiempos diferentes en nuestras vidas y llegan los tiempos de la rebeldía, la niñez, la adolescencia, cuando es más la desobediencia que nos va jalando. Y es ahí cuando nosotros vamos comprendiendo eso, porque aquí en la frase que estamos leyendo dice, la obediencia debe ser pronta. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, ya voy? Y así queda y pasa mucho tiempo, sin discusión. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado frente a lo que nos dicen? Universal y perseverante. ¿Cuántas veces nosotros hemos obedecido, pero solo por obedecer y no es constante? Lo hacemos una vez y desde ahí ya no más. Sí. Entonces, tantas cosas que debemos seguir trabajando, de verdad. Y cuando hablamos de obediencia universal y perseverante, también se refiere a que es algo que es para todo el mundo.
para todos los tiempos, todas las personas y puede durar o mantenerse en el tiempo. No es que tú en este momento estás obedeciendo y a tus papás no les costó la obediencia o como te estamos diciendo, tú en este momento a ti te cuesta la obediencia y a nosotras las religiosas no es que Sí. no nos cueste la obediencia, no, a todo mundo nos cuesta la obediencia, inclusive al mismo Jesús que siendo Dios se hizo hombre. Ujú. Les hemos invitado, hermanos, a que tengamos de cabecera un libro muy importante que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquellos que se conectan por primera vez, les hacemos la invitación a que obtengan este libro si no lo tienen. Ojalá no sea solo en dispositivo, sino que lo tengan físicamente para que puedan subrayar, porque pues nadie ama lo que no conoce. Ujú. Estos espacios son para que nos formemos en la fe, pero también ustedes mismos deben, de lo que hablamos aquí, pues listo, está bien. Nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pero no se queden con la información solo que las hermanas dan. Ustedes también investiguen. Y hace poco nos comentaba uno de nuestros oyentes y nos mandó un correo electrónico que fue súper especial porque él, fuera del material que nosotros le damos, él también se puso a investigar y nos dio aportes muy valiosos. Entonces acá, cuñita, de que también ahí en la caja de comentarios escriban sus aportes respecto al tema. Por eso les invito a que busquen en el catecismo, en el numeral 2197, que dice, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, esto es algo súper lindo, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Y es que cuando uno realmente ama, la obediencia ya pasa a un segundo grado, ¿sí? Porque el amor trasciende. Y entonces, si eres joven, si tú en este momento me estás escuchando, es una persona joven, puedes darte cuenta que cuando tú amas a tu papá o a tu mamá, ellos te encargan algo, pero tú lo haces con amor. Y cuando lo haces con amor, realmente eso es tan llevadero, así sea una obediencia muy costosa, así te toque hacer mucho sacrificio. Y en el caso de los padres, como son sacrificados, por ejemplo, en el caso del papá, que le toca trabajar fuerte y duro todos los días de la semana y tiene muy pocos espacios. Entonces, ¿qué es? La obediencia es ir al trabajo para poder ganarse el medio, el sustento de su familia. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace con amor o lo hace así de mala manera? Por lo general, los papás tratan de esforzarse para poder dar lo mejor a su familia. Qué lindo eso que dices, Martina. Me acuerdo Entonces, también de una mamá, ¿no? Una mamá, más que la obediencia, ella sabe que su misión de madre es procurar el bien de sus hijos y puede que la mamá esté cansada. Una mamá no tiene ni vacaciones ni un día de descanso, ellas siempre son mamás. Entonces, si tienen que cuidar a sus niños que están enfermos, siendo muy pequeños, así le toque la madrugada, ella se esfuerza. Y no es que, ay, me tocó pues porque es que es mi deber. No, el amor le lleva a eso. O sea, lo que necesitamos es amor, puro amor. Y también necesitamos recordar un poco de dónde salimos, ¿sí? Porque es que tal vez en este momento ya tengas una edad un poco más avanzada, ya seas una persona que formó su familia, pero recuerda a tus padres, recuerda qué fue lo que hicieron por ti cuando tú estuviste joven. Sí, en ese momento ya eres una persona independiente, sustentable, que tienes tu trabajo, pero o sea, ¿cuánto es la gratitud para con mis padres que me han dado tanto? Y no únicamente me lo han dado en ese momento, porque digamos, desde joven, y en ese momento ya no me lo están dando económicamente, pero me están apoyando de una u otra manera. Entonces, honrar a padre y madre es obedecerlos, amarlos, respetarlos, teniendo cuidado de no causarles dolor. Y además agradecerle todos los cuidados. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido malagradecidos con nuestras indiferencias, con nuestras actitudes, nuestras faltas de respeto? ¿Cuántas veces le hemos respondido de mala manera a nuestros papás? Importante, esto nos debe servir como un examen de conciencia, ¿no? Mientras tengamos vida, hermanos, tenemos la oportunidad de reparar. Después de muertos no tenemos esa posibilidad. Muchos de nuestros hermanos que están en el purgatorio, como decía nuestro padre Antonio, en ese salón de belleza, ¿cuánto desearían poder tener estos espacios de vida, estar acá en la tierra, para poder, digamos, reparar, aprovechar esos espacios para amar, en este caso lo que estamos hablando, a sus padres? Porque muchos están en el purgatorio porque no supieron vivir este mandamiento
vivir, el cumplir por amor, honrar a padre y a madre. ¿Y cuántos ejemplos hay de personas que pierden a esos seres queridos, a su papá o a su mamá, y cuando ya los ven en la tumba ahí sí sienten un dolor tan grande? ¿Y por qué yo no hice esto? ¿Por qué yo no los perdoné? ¿Por qué yo no les dije te amo? ¿Por qué yo no les di un abrazo? Tantas cosas que uno recuerda, pero ya cuando la persona está en la tumba y ya cuando no hay tiempo. Cuando no hay espacio Entonces todavía hay tiempo. Si tienes a tu mamá o a tu papá con vida, acuérdate de ellos, tenlos presente frecuentemente. Mira que independiente, pues como cada persona es hijo de una historia, ¿no? Ujú. Entonces nos puede escuchar alguna persona y decir, hermanas, la verdad a mí me cuesta esto de honrar a padre y a madre porque mi relación con mis padres fue difícil, porque tal vez no tuve esa figura de padres, ya sea papá o mamá, pero pues queremos darte un consejo. Y toda autoridad viene de Dios, ¿cierto? Y el hecho que te hayan dado la vida, así sea que tú digas, no me desearon, no fue un querer, Dios sabe cómo hace sus cosas y en el pensamiento de papá Dios siempre estuviste. Para Él siempre eres importante, independiente de las circunstancias de tu nacimiento. Entonces, pedirle a Dios la gracia de sanar el corazón, porque independiente de las circunstancias, Dios sí o sí te va a dar una bendición con el hecho de que tú honres a tu padre y a tu madre, aunque entre comillas no lo merezcan. Pero si nos ponemos a mirar, sí lo merecen porque independiente de las circunstancias, valga la redundancia, y perdón que le repita esto, el hecho de darte la vida, que no te hayan abortado, o me dirán, hermana, es que lo quiso hacer, pero no lo hizo, ¿sí? Entonces ya es un don que vivas. Y Dios utilizó esos instrumentos, recuerda, son mediaciones, porque nuestro verdadero Padre es el Padre del cielo. Entonces pedirle a Dios la gracia de sanar tu corazón y mirar lo bueno. Por más imperfectos que sean, algo bueno tiene que tener. Sí, es muy cierto. Y eso solo se logra a través de un encuentro cercano también con Dios. Sí, porque de eso se tratan los mandamientos. Nosotros honramos a Dios, amamos a Dios para poder amar a nuestros hermanos. Y debemos experimentar también el perdón que Dios da para nuestras vidas para poder perdonar a nuestros hermanos. Y en este caso, si nosotros hemos tenido una relación difícil con nuestros padres, o los ejemplos, los casos más difíciles, fui producto de una violación, mi papá me abandonó, sí, o muchas cosas, o sea, tan difíciles, tan fuertes, que solo Dios puede sanarlas a través de la oración. Entonces ahí es cuando uno más se debe acercar al tierno amor de nuestro Padre del cielo. Bueno, entonces continuando con lo del catecismo, es importante subrayar que en el numeral que acabamos de mencionar, cuando nos habla el catecismo del cuarto mandamiento, se dirige expresamente a los hijos junto con su relación con los padres, ¿sí? Pero también, como dijimos en el inicio, estas relaciones de parentesco no solo se centran en eso, sino en toda relación que tenemos con otras personas, ya sea laborales, con nuestros educadores, pero también presenta esos deberes que tienen los padres con aquellos donde ejercen una autoridad, o sea, los padres hacia los hijos, porque no es solo que los hijos con los padres, lo dice la palabra de Dios, padres, no desesperes a sus hijos, ¿sí? Como que no vaya a ser que se entristezcan, algo así, entonces también va hacia los padres. Y pues en parte también con todo lo que tenga que ver con autoridad, o sea, toda persona que tenga autoridad hacia otros, ahí va como maestros, jefes, magistrados, gobernantes, tutores, toda persona que ejerce autoridad también tiene de cierta manera como de las personas que está dirigiendo, tienen ese deber de honrarlo, de respetarlo. ¿Y cuántas veces y cuántos ejemplos aquí? Es un montón de ejemplos, porque puede ser el caso de que tú no hayas vivido con tus papás, sí, que tal vez te crió tu abuela, tu abuelo, o tu tío, sí, algún familiar, sí. O tal vez creciste en un orfanato, ¿sí? O creciste en una familia diferente, independiente de tu familia propia. ¿Cuántos casos no se ven? Entonces igual también hay que buscar la parte buena, como lo decías, hermana, así como ver dentro de todo esto una bendición de Dios, porque pues Dios no quiere el mal ni que nosotros pasemos nuestra vida de manera infeliz, pero también aprovecha esas situaciones difíciles para enseñarnos muchas cosas, y también de esas situaciones nosotros podemos crecer y madurar para su gloria. Les invito, hermanos y hermana Martina, a que profundicemos un poco más en lo que se refiere a honrar a los padres. Entonces, cuando se vive bajo la potestad de alguien, en este caso nuestros padres, es necesario obedecer sus mandatos siempre y cuando no manden lo que es pecado, porque eso a veces pasa, ¿sí? Que no todos tenemos el regalo de vivir o crecer en una familia cristiana. Entonces es preciso obedecer, lo dice la palabra de Dios. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso hay que dejarlo muy claro,
porque desde que no me manden lo que sea pecado, yo debo, en este deber, de obedecer a mis padres o los que ejercen una autoridad hacia mí. Pero también debemos asistirlos en sus necesidades y venerarlos con amor. Dice San Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Mira, aquí yo quiero hacer como una acotación porque, y sobre todo es en el caso de las personas que se encuentran trabajando y son trabajos que son muy exigentes en el sentido de que o haces el bien y sigues por el buen camino o te desvías y bueno, vas por la parte fácil en donde puedes obtener dinero súper rápido, pero tienes que hacer cosas que no van a favor de la moral, si van en contra de la moral. Entonces aquí también hay que tener muy en cuenta este punto de vista, porque no es únicamente por lo que me dice mi jefe y yo me la llevo bien con mi jefe y paso así de fácil todo el trabajo y gano mucho dinero. No se trata de eso. Se trata de algo más allá, ¿sí? Si la obediencia abarca algo que te lleva al pecado, no lo hagas. No le agrada a Dios, es una obediencia falsa, porque la obediencia sí o sí, que la autoridad que viene de Dios, como lo mencionábamos antes, sí o sí me tiene que llevar a buscar hacer la voluntad de Dios. Y a Dios no le agrada lo que es el pecado, va contra su voluntad. Entonces sí debe ser muy importante lo que dices, constantemente pedirle al Espíritu Santo cuando son cosas muy dudosas, porque hay unas cosas que son muy claras, ya que uno apague la conciencia y diga, es que me conviene, o sea, me están diciendo eso en el trabajo y yo sé que no está bien, pero subo puntos con el jefe, hay más ingresos, puede que me suban de cargo y lo hago. Y me excuso, no, es que si me lo dieron en el trabajo, no, pero es que recuerda, tenemos una ley inscrita en el corazón. Nosotros sabemos cuándo está bien o cuándo está mal. Ya cuando es muy dudoso, pues tú pides un consejo, pides dirección espiritual, pero el resto no nos podemos excusar. Eso es muy importante lo que dices. Yo debo tener claridad de decir, realmente lo que me están diciendo no. Y en un acto de fe, ya sé que es algo muy repetitivo, ya lo manifesté a quien me dirige en cuanto en una empresa, digamos, y no aceptan, esto va contra mi moral, me abandono en el Señor, renuncio. Sí, esos son puntos claves en donde uno debe automáticamente ponerle el freno ahí a nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tomar y a retornar en nuestro camino. Algo muy importante también aquí es que también tenemos el riesgo de ir al otro extremo. ¿Recuerdan qué era lo que pasaba con los fariseos? Pues cuando estábamos en la época de Jesús y mucho antes, y con el pueblo de Israel. O sea, los fariseos y el pueblo de Israel antes cumplían la ley, o sea, la ley por la ley. Y eran tantas las leyes que, o sea, se olvidaban de la caridad, se olvidaban del amor. Entonces esto los encerraba a un intercambio. Pues yo cumplo solo porque es una transacción. Si yo cumplo, Dios me cumple. Entonces si yo cumplo, Dios me bendice. Y Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Tú no cumples por cumplir, tú cumples por amor. Y de eso se trata la obediencia también. Y no es que yo cumplo por cumplir y yo cumplo porque al fin de mes me van a dar mi paga. No, de eso no se trata. Y tan lindo San José María Escrivá, que es uno de los ejemplos tan grandes en donde nos enseña a santificarnos en medio de nuestro trabajo. Entonces, qué bonito aprovechar, ya sea que tú barras, ya sea que tú trapees, lo que hagas en tu diario vivir. Y todo trabajo es digno siempre y cuando no se vaya en contra de la moral y los mandamientos. Entonces, en ese trabajo tú te puedes santificar, tú estás ahí y aprovecha ese trabajo que Dios te ha dado para poderte santificar, ¿no? Mira que ahora que dices eso, recuerdo, hermana Martina, que lo hablábamos antes del programa, perdón, que realmente más que la ley externa, tiene que ser que yo le pida al Señor la gracia de que me mueva el amor, ¿sí? Pues puede ser una frase de cajón, pero es que en realidad el amor es el que mueve todo. O sea, que realmente te impulsa a hacer las cosas, no por cumplir, porque dice, cumplimiento es cumplimiento. O sea, hago exteriormente, pero interiormente nada que ver. Y cuando hablamos de bendición, me parece impresionante lo que dice el libro del Eclesiástico, ¿no? Y el libro del Eclesiástico dice, el que honra a su padre repara su pecado. El que honra a su madre amontona tesoros. Hermoso, porque mira que dice diciendo, o sea, va desde el corazón. O sea, cuando realmente yo lo hago, Dios me bendice. Porque ¿quién sino Dios que conoce las intenciones del corazón? Nosotros vemos lo externo, pero Dios ve el corazón. Es tan importante eso, hermanos, o sea, como de saber que ningún otro mandamiento tiene bendiciones tan grandes como el que acabamos de escuchar. Porque Dios nos procura, además de frutos espirituales, el perdón de los pecados, también frutos temporales como lo son la paz y la prosperidad.
por eso cuando hablamos de la obediencia, debe ser una consecuencia del amor que sienten los hijos hacia los padres, reconociendo que yo como hija soy libre y que no soy esclava, y en mi libertad decido amar y honrar a mis padres. Y hablamos antes del programa que conocí una persona que tenía muy claro esto de que honrar a padre y a madre pues lleva una bendición. Al inicio lo veía mucho con el interés más como de, pues yo sé que si honro a mi papá y a mi mamá, pues Dios me bendice en mis negocios, en mi salud, sí, más como en esas bendiciones externas. Y pasó que murió, bueno, su papá murió, estaba su mamá todavía viva y él no podía pues como cuidarla y la mandó a un ancianato, pero aún así, como él tenía tan claro ese mandamiento, le procuraba mucho cuidado a su mamá, pero de cierta manera no estaba como tan puro ese sentimiento porque era más, bueno, y es que si no lo hago así, tal vez una maldición, no va a haber bendición en mí. Y era una persona muy próspera en sus negocios, en su vida. Pero pasa que lo dice también la palabra de Dios, amar a los padres aunque sean más ancianos y tengan sus cositas, o sea, que son más mal geniados, que son más mal agradecidos, que es difícil el trato con ellos. Y así le pasó a esta persona, pero aún así él seguía ahí. Y de cierta manera creo que Dios purificó eso porque después él entendió que a pesar de pues, esa no correspondencia del amor que manifestaba su mamá, él seguía ahí hasta que ella murió. Entonces yo creo que Dios le fue formando a esta persona, permitiéndole que al inicio no estaba tan rectificada su intención porque era más como ese interés. A lo material. Eso, pero después él comprendió que Dios lo quería bendecir aún más, porque pudo tener su proceso de, bueno, mi mamá es así, pero no es porque quiera hacerme mal, sino que ya su edad le lleva a esto. Entonces yo digo, tan bonito tenerlo muy presente, puede que Dios al inicio nos permita eso, de que uno no tiene tan recta la intención, pero lo importante es ir rectificando, o las circunstancias en la pedagogía de Dios, Él nos permite vivir ciertas cosas para rectificar esa intención. Entonces tan bonito eso, pues Dios es Padre. Y como lo dice ahí, reparar, sí, y esta palabra es tan importante porque uno puede decir, pues es que yo ya me arrepentí, tengo un propósito de enmienda y ya me confesé y entonces ya sigo adelante, pero no, o sea, el reparar a mí me ayuda a lo que hemos dicho anteriormente en muchos otros programas. Nosotros cuando cometemos un pecado existe la culpa y la pena. Lógicamente cuando tú te confiesas, la culpa queda borrada, el sacerdote te limpia de las culpas, es Cristo a través del sacerdote, pero te queda esa pena, y esa pena es la que uno va reparando a través de los actos de caridad, y qué mejor que hacerlos con nuestros padres. Estamos hablando de cosas tan importantes como son la bendición de Dios cuando cumplimos este mandamiento, pero ¿qué pasa cuando no lo cumplimos? Dice, en el libro del Eclesiástico sigue diciendo, el que abandona a su padre es como un blasfemo, y maldito del Señor el que irrita a su madre. Qué palabras tan fuertes. Bueno, hermana Martina, vamos a nuestro espacio del Viviéndolo hoy como para que tengamos una pausa y podamos ir aterrizando un poco todo lo que hemos hablado. Y después del programa vamos a seguir en esas como realidades para que veamos, porque es fuerte lo que dice el Señor, pero ¿por qué lo dice? ¿Sí? Entonces les invito a que vamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, aprovechamos este espacio también para saludar a todas las personas que se conectan por nuestras redes, a todas las personas que nos están escuchando. Saludamos a quienes se conectan por Facebook, por YouTube. Ajá, y todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Católica Mundial. Y bueno, después de estos saludos, vamos a nuestro Viviéndolo Hoy. Y quiero compartirles, todos sabemos y estamos en esta misma tónica de orar por la salud del Papa, ¿cierto, hermana Martina? Sí. Me parece hermoso y les quiero compartir cómo en Así Prensa nos hacen el comentario de que ahorita, ayer en el Ángelus decía el Papa algo hermoso que se los voy a leer. Dice, nuestro físico es débil, pero nada puede impedirnos amar y rezar. Me parece hermoso el título. Entonces dice, pues lo quería compartir el Papa, porque no ha podido hacer los Ángelus, pero él pues manda el texto. Y decía cómo estando en el hospital, atravesando ese momento de prueba, como se
entiende la situación de otros enfermos porque él está viviendo esa misma situación de fragilidad, ¿no? Entonces él dice, comparto esos pensamientos con ustedes, ya que estoy atravesando un momento de prueba y me uno a tantos hermanos y hermanas enfermos, frágiles, en este momento como yo. Dice, nuestro físico es débil, pero aún así nada puede impedirnos amar, rezar y entregarnos. Ser los unos para con los otros en la fe, señales luminosas de esperanza. Me parece hermoso como él, digamos en la situación que está viviendo, agradece, se hace más sensible a la situación de otros como él, pero cómo logra percibir esos gestos de cariño dentro de las mismas personas que están en el hospital con él, los enfermeros, los médicos, pero también los gestos externos. Uh-huh. Él está muy agradecido ahorita con los niños, cómo tienen esa delicadeza de mostrar el amor a través de la oración, decirle, ya les llegan cartas y le dicen, papá, pues estamos orando por usted, por su salud. Y también cómo a pesar de la situación en que él está, no deja de pensar en nuestros hermanos de toda la iglesia que están sufriendo ahorita por la guerra. Por ejemplo, él sigue pidiendo ahí oración por nuestros hermanos de Ucrania. Y ahorita que pasó esta situación en Macedonia, él también pide oración. Entonces me parece tan hermoso como a pesar de su enfermedad no se ensimisma en su dolor, en su situación, sino que sigue invitándonos a pensar en los otros y que esta situación nos lleve a compadecer las personas que están en la misma situación que uno. Exactamente, a ese punto, cuando te escuchaba hablar, yo decía, tan hermoso que estas palabras nos tocan a todos. ¿Por qué? Porque el Papa en su condición, en su estado de salud, nos está hablando así, entonces está viviendo en carne propia lo que nos está diciendo, y esas palabras cuando uno las vive y las experimenta y las hace visibles para los demás, resuenan muchísimo más en nuestros corazones. Y nosotros debemos asemejarlo a las veces en las que hemos estado enfermos y nos hemos visto incapacitados por alguna u otra dolencia física, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido mal porque nos hemos sentido limitados? Sí, tal vez no puedo caminar y ya me siento inútil. Tal vez estoy postrado en una cama y pienso que de verdad mi vida acabó ahí. Y pueden ser tantas cosas y tan difíciles, de verdad muy difíciles. Pero con esas palabras el Papa nos está invitando a tener presente algo, de que nosotros no somos lo que hacemos, ¿sí? O sea, no valemos por lo que hacemos, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un valor muchísimo mayor. Uh-huh. Y él dice, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra enfermedad, y puede que ciertas personas de las que nos estén escuchando estén pasando por momentos difíciles, en medio de ese momento difícil que tú estés viviendo, tú en ese momento, pues eres útil para Dios, eres útil para la sociedad y además estás en un momento donde puedes ser esperanza y luz para otras personas. Mira cómo tú lo estás diciendo, el Papa, aunque en esas condiciones, está rezando mucho por muchas otras personas y por muchas otras situaciones. Nosotros, nadie nos quita el hecho de que podamos ofrecer esos sufrimientos, de elevar una oración por aquella persona que necesita de nuestras oraciones. Qué bonito el ejemplo del Papa, ¿no? Igual recordemos que él es el signo visible de lo que es Jesucristo, que dirige la iglesia. Entonces, bueno, queríamos compartirles esto como para que, pues, decía, era ayer, que decía la palabra de Dios, ser imitadores míos, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué bonito imitar esas virtudes que vemos en el Papa, ¿sí? Que es nuestro pastor. Entonces, hermanos, compartiéndoles este espacio del Viviéndolo, y quiero hacerles una invitación, ¿sí? Nosotras, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, tenemos un proyecto, esas invitaciones para los que estén en España, bueno, así no estén en España, si se puede pegar la voladita, el viajecito, totalmente invitados. Resulta que vamos a empezar a dictar unos retiros breves en el Monasterio de la Encarnación en Mula. Entonces vamos a empezar el Domingo de Ramos. Entonces, súper invitados, pueden entrar a nuestra página web comunicadoras.org y ahí ingresan a donde está la pestaña de España y les enviará como tal el link donde van a encontrar toda la información de en qué consisten estos retiros breves. Va a ser una experiencia muy, muy especial porque es una mezcla entre la fe, el arte. Es un retiro inmersivo, extrasensorial, porque vamos a intentar que a través de los sentidos podamos vivir espiritualmente todo este misterio de
desligarnos un poco de la actividad diaria y centrarle este tiempo solo a nuestro Señor. Entonces, súper invitados, busquen ahí a través de comunicadoras.org y si tienen la posibilidad, reserven. Súper invitados. Y bueno, hermanos, este ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados con nuestro programa, hermanos, y hemos estado hablando sobre nuestro tema, obedecer trae su bendición. Bueno, en esta segunda parte pues vamos a recordar un poquito sobre lo que hemos estado hablando, sí, y es que nosotros en este tema hablamos que toda obediencia tiene su bendición y va enlazado mucho con el cuarto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, pero no únicamente es el obedecer a nuestros padres, sino también obedecer a esa autoridad que Dios ha marcado para nuestras vidas. Decimos que este mandamiento nos ayuda a reconocer que los padres nos dan a conocer a Dios, ¿sí? Nos dan una pincelada de lo que es Dios, porque cada vez que yo pongo un ejemplo muy pequeño y yo siempre me acuerdo de esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo que yo iba a salir de mi casa y el clima se veía como que parecía que estaba nublado, parecía que que iba a llover, y mi mami, lleva la sombrilla. Yo, no, mami, pero no va a llover, pero lleva la sombrilla, y si uno no le hacía caso, fijo, y llovía. Sí, yo no sé, algo tienen las mamás que ya lo dicen y si no hace eso, algo pasa. Yo lo recuerdo mucho, justo mi mamá con mi hermano, pues era testiga de ese acto. Que no hagas eso, que te vas a caer, que va a pasar algo. No hacía lo que mi mamá decía y se caía. Yo decía, pero pues no sé, es como palabra bendita lo que dicen las mamás. Sí, o sea, tiene tanta resonancia y nosotros debemos ponerle mucho cuidado y no únicamente es una obediencia, veámoslo como un consejo, porque los padres cuando lo dicen es porque ellos ya tienen la experiencia, ellos ya han vivido muchos más años que nosotros y tienen mucho más conocimiento, entonces sus palabras son de más sabiduría que las nuestras, ¿sí? Entonces por eso mismo es una pincelada de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios. Mira, hermanas, debemos ser conscientes que hay circunstancias en que uno diría, bueno, lo ideal sería que todos los niños crecieran como en un clima de una familia estable, ¿no? Lo hablábamos antes del programa, o como para uno decir que listo, los niños son frutos del amor entre un padre y una madre, que fueron pesados, que fueron deseados. Tristemente, no es la realidad de muchos. Muchos no hemos tenido como esa experiencia de decir, no, pues fui deseado, mi familia fue una familia estable, por eso tengo el concepto de decir, yo puedo honrar a padre y a madre, porque tengo esa referencia. Pero debemos pedirle al Señor la gracia, porque toda vida es querida por Dios, ¿sí? Nuestro Señor sabe y desea toda vida, aunque estas mediaciones que son nuestros padres no tuvieran esa conciencia, Dios sí, y recordemos, Dios es el que da la dignidad al hombre. Entonces, miremos la palabra de Dios en Isaías que dice, ¿es que puede olvidarse una madre del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso fuese así, yo nunca me olvidaré de ti, oráculo de Yahvé. O sea, dándonos a entender, recuerden, su verdadero padre soy yo. El resto son mediaciones que uno diría, bueno, excelentes, que me mostraron esa bondad de Dios. Otras mediaciones que definitivamente no. Sí, es tan importante el tener presente que Dios nos ama. Pero es un misterio tan grande, o sea, no es que yo lo diga y sean palabras que uno las aplica y ya plenamente y soy consciente de que Dios me ama. Que sea fácil, no es de la noche a la mañana y es un caminar, un paso a paso y pues solo se hace a través de una gracia, pidiéndole una oración y claro, trabajando uno mismo. ¿Cómo lo trabajo? Pues nadie ama lo que no conoce, como ya lo hemos dicho, acercándonos más a la fuente del amor, que es Dios. Es necesario, hermanos, recordar que, ya lo decíamos, independiente de las circunstancias, es un deber de nuestra parte honrar a esos padres o esas personas que nos, educaron o fueron esos instrumentos de Dios para nuestra formación, nuestro crecimiento, porque no es una excusa el decir, que pasa a veces mucho, uno lo escucha en realidades de cuando son adoptados los niños o cuando es un abuelo el que los formó, que realmente ignoran y dicen no, o sea, yo no voy a darle esa, digamos, no veo necesario cumplir ese mandamiento, honrar al padre y a madre, porque pues primero no tuve un padre, no tuve una madre, a mí me criaron unos padrinos, hubo una familia que pues me adoptó,
Ujú. Recuerda, toda autoridad viene de Dios, fueron instrumentos, mediaciones de Dios. Entonces, no excusarnos en eso, sino saber que Dios va a bendecir ese esfuerzo que tú tienes. Obviamente no debe ser fácil, pues yo no tengo la experiencia de ser una hija adoptada, ¿sí? Pero he conocido otros casos y yo veo cómo Dios les capacita a esas personas cuando tienen el deseo y la reta intención de sanar su historia y abrirse a que Dios, a través de esa disposición, pueda darles la gracia de honrar a padre y a madre, independiente de que sea un abuelo, sea un tutor, sea un padrino quien los educó. Hermana, y frente a todo este tema, de verdad, en este momento me surge una pregunta que quiero compartirla contigo, que quiero compartirla con nuestros oyentes. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que más nos cuesta en el obedecer? Sí, hermana, tú quisieras compartirnos un poco de qué es lo que más te cuesta en el obedecer. Claro, yo les voy a dar un poquito de mi experiencia, pero antes vamos a hacer una pausa musical. Rayito de sol que iluminas mi ventana, ven a darme vida, sé mi fuerza en la mañana. Tú eres mi Dios, por ti madrugo cada día. Papito del cielo, quiero ser tu alegría. Con 7 sonrisas yo saludo a todo el cielo. Le digo a Jesús que quiero ser hoy su consuelo. Espíritu Santo, lléname con tu gracia y que con María lleve al mundo la esperanza. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Santo ángel de mi guarda, tú eres mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús y de María. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Ay Dios, mi Dios. Santos que gozan de la gloria de Dios, bendigan noche y día al Señor, Creador, Salvador, Dios lleno de amor, al que ustedes por sus obras los santificó. Rueguen por nosotros peregrinos en la tierra, para que no suframos la eterna condena. Virgen del Carmen, Blanca Azucena, saca las almas que hoy están en pena. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que... Seguimos conectados. Y seguimos conectados en este tema de obedecer. Nos trae una gran bendición. Y estábamos con la pregunta, miren, nuestra hermana se salvó por la canción. ¿Qué? Pareciera. Para preguntar. Pareciera, pero no, ya vamos a retomar nuevamente con la pregunta que nos quedamos. Hermana Mónica, ¿qué es lo que más te cuesta en el obedecer? Bueno, acá entre nos y entre todos nuestros oyentes. En familia, en Estamos familia. en familia. Pues te comentaba, hermana, que a mí personalmente en estos momentos, pensándolo, recordando mi experiencia antes de la vida consagrada, digamos, con mi relación con mis padres, yo he visto que el hecho de obedecer, personalmente lo que me cuesta es como morir a mí misma, como morir a mi voluntad, lo que yo creo que debería hacer. Te compartía la experiencia, hermana Martina, de que con mi mamá, cuando la primera vez que le manifesté que quería tener un noviazgo formal, ella lo que me dijo fue,
no estás, porque mi familia era, hasta los 18 puedes tener novio, cosa que yo no estaba de acuerdo. Familia paisa. Entonces, claro, cuando ella me dijo, yo le manifesté y me dijo, no, es que no estás en edad y no quiero que sufras. Mi pensamiento fue, ella no entiende, o sea, yo sí estoy en una edad, ahí tenía creo que como 14 años o 15, y entonces que no estás en una edad, y mi pensamiento era, es que yo comprendo que sí. Y entonces en mi rabia de no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo, porque era mi pensamiento, la manera en que yo percibía las cosas, no acogí ese consejo y pues de cierta manera le desobedecí. Y cuando ya tuve esa experiencia, sí, realmente comprendí que no era la edad y sufrí en esa experiencia de noviazgo que tuve. Entonces yo digo, en ese momento, ahora si lo tomo desde mi vida consagrada, que no crean hermanos, me sigue costando esto de la obediencia, pues si Cristo mismo aprendiendo a sufrir, sufriendo fue que aprendió a obedecer, ahora yo, pues que soy una hija de Dios, que me esfuerzo y estoy inclinada hacia el pecado por el pecado original, o sea, esta debilidad, esta concupiscencia, es el no querer morir a mí misma. O sea, si yo fuera más humilde sería más fácil obedecer, porque es la soberbia de que a mí no me parece lo que me están diciendo, debería ser de otra manera. Impresionante, algo que te estaba escuchando, hermana, es tan chévere, o sea, porque cuando lo mencionas es el hecho de que la obediencia de una u otra forma nos cansa, nos fatiga, nos causa dolor, sufrimiento. O el mismo desobedecer te cansa más, porque vas contracorriente. La desobediencia, sí, la desobediencia nos cansa, nos fatiga, nos causa dolor, sufrimiento y muchas otras cosas más. ¿Cuánto nosotros no, o sea, evitaríamos en nuestras vidas si obedeciéramos? Uh-huh. Pero claro, lógicamente, pues eso ya es un trabajo continuo, ¿sí? Hermana Martina, pero tú no te salvas. ¿Ah, sí? Ajá, entonces la pregunta es para ti también. Ay, no. No, mentira, sí, yo quiero compartirles. Yo creo que algo que me cuesta y no sé si a ustedes también les ha pasado, y es cuando el superior, encargado o la persona que te pide la obediencia y te manda a hacer cosas que esa persona no practica. Sí, son cosas buenas. Entonces, aquí veo el claro ejemplo que cuando Jesús les decía, escuchen, hacer lo que les digan. Hacer lo que les digan, pero más no lo que hacen. No lo que ellos hacen. Sí, entonces, eso es un caminar con los ojos fijos en Dios. O sea, si ves para los lados, que sea para ayudar a tu hermano, no para juzgar ni para criticar, porque pues juez solo hay uno y es Dios, ¿sí? Esas obediencias nos cuestan a todos. Sí. ¿Cuántas veces a ti no te han mandado algo que esa persona no es capaz de hacer? Y eso es difícil, pero pues también dentro de todo eso hay que llevarlo a la oración, porque Dios quiere algo en nuestras vidas con esa obediencia, ¿sí? No quedarnos en la persona que nos está mandando la obediencia. Es Dios que lo está pidiendo por una razón superior, una razón que nosotros no abarcamos, una razón que no llega a nuestra mente de manera completa, ¿sí? Tal vez la tengamos de muy, muy pequeña, ¿sí? Pero Dios es el más grande. Por eso Dios, para poder obtener la victoria, lo hizo a través de la cruz. Y claro, no se quedó en la cruz, sino en la resurrección. Venció a la muerte muriendo en la cruz, obedeciendo a nuestro Padre del cielo, y entonces, por amor. Y en ese entonces, o sea, la muerte en cruz era un escándalo para tantas personas, y mira lo que hizo Jesús. Mira que ahorita que dices eso me acordé de algo que se los quiero compartir. Cuando estaba en el proceso de formación apenas iniciando, pues yo había tenido la experiencia de ser muy independiente, ¿no? Pues seguía viviendo con mis papás, pero pues yo ya tenía trabajo, entonces pues sí, era muy independiente. Entonces cuando ya empiezo mi formación dentro de la vida consagrada, me costó demasiado volver como esa dependencia. Y algo muy hermoso que me dijo un sacerdote fue: recuerda, cuando te cueste mucho la obediencia en cuanto a tu encargada superiora, piensa, toda obediencia viene de Dios. Y lo que le dijo Jesús en ese momento cuando Poncio Pilato le preguntaba que si él era rey, ¿cierto? Y entonces que le debo entender, si tú me dices, yo tengo la facultad de dejarte libre. Y le dijo, no tienes más autoridad que la que te haya dado del cielo. Ajá. Sí. Entonces él me recordaba, recuerda que la autoridad que tienen hacia ti no es por la persona, es Dios que ha dado esa autoridad. Entonces no le estás obedeciendo a la persona, le estás obedeciendo a Dios mismo, porque es Dios el que le ha dado esa autoridad a esa persona. Y tú libre y voluntariamente te has sometido a esa voluntad, no la voluntad de la persona, sino la voluntad de Dios a través de la persona, para que vivamos en más libertad. Y lógicamente, hermana, como tú lo decías, o sea, la obediencia involucra el trabajar la humildad.
definitivamente nosotros debemos hacernos pequeños para que Jesús crezca en nosotros a través de esa obediencia. Pues es que esa es la vida de los santos. Uno se ponía a ver los santos y por más dones que tuvieran, solo bendecían. Nada más un Padre Pío, con todas las dificultades que vivió en su ministerio, pero el amante y obediente a la iglesia. Qué bonito. Y es el santo que conocemos, ¿no? Qué bonito, de verdad. Sí. Entonces, hermana, algo más por comentar acerca de este tema. Yo creo que hay muchos ejemplos y pues dentro de sobre todo obedecer a nuestros padres, especialmente con ese cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, pues, involucra muchas cosas y aquí debemos tener mucho cuidado. Solo un puntito más, que es el hecho de, ojo con lo que estás haciendo, porque puede que en estas cosas estés cayendo en pecado mortal. Hay tantas personas y pues esto se da más en los casos de los hombres, pues se ha escuchado más que hasta les pegan a sus padres, sí, cuando ya están grandes. Entonces, no, y ahorita, o sea, no solo digamos en el área masculina, también femenina, o sea, mamás que maltratan a sus madres o mujeres que digamos, o sea, mamás cuando, digamos, tienen la experiencia de ser mamás, tienen sus hijos y resulta que ya su madre está muy anciana, difícil la convivencia con ella y entonces esa mamá decide llevar a su madre más anciana a un ancianato y resulta que en vez de cuidarla, la ofende, no necesariamente porque le golpee, pero acuérdate que a veces duelen más las palabras de ese ser querido que son ofensivas a un golpe. Entonces toca tener muy presente porque ahí es la materia grave, ¿no? No estás cumpliendo uno de los mandamientos, que es honrar a padre y madre. Antes le estás hiriendo. Entonces toca como tener mucho cuidado y pedirle mucho al Señor la gracia de cumplir también este mandamiento por amor, ¿sí? Sabiendo que tenemos la gracia de que más porque estemos interesados de que nos venga una bendición externa es porque Dios va a bendecir nuestro corazón. Además reparamos nuestros pecados cuando honramos a padre y a madre. Solo para tenerlo presente durante esta semana, aprovechemos estos espacios, y son espacios de formación, pero al mismo tiempo son espacios en los que nosotros vamos adquiriendo una práctica, ¿sí? Tómate un propósito. Desde este programa tú di, bueno, de ahora en adelante, la próxima obediencia pues la tomaré de mejor manera. Si me cuesta, la ofreceré por alguna persona que está necesitando de mi oración, ¿sí? O sea, pon en práctica en tu vida lo que escuchas y pues que Dios nos ayude a ambas partes, ¿no? Sí. Bueno, pero qué más que la oración, hermanos, nos capacitará para eso. Entonces les invito a que nos dispongamos, ya estamos en la presencia de Dios, pero que si te es posible, cierres tus ojitos. Si estás en alguna actividad que te lo impide, solo dispón tu corazón. Pedimos a nuestro Padre del Cielo y a nuestra Madre, ella que siempre supo hacer la voluntad del Padre del Cielo, nos enseñe a ser hijos en el Hijo. Que nos capacite para desear honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, independiente de las circunstancias. Pido por aquel hermano o hermana que nos está escuchando y tuvo una realidad familiar muy dura y que le hace más difícil vivir este mandamiento. Te suplicamos, Padre de bondad, Padre de misericordia, que nos mires como ese Padre misericordioso que quiere el bien de sus hijos. Tú eres nuestro verdadero Padre. Concédenos la gracia de poder amar como tú amas. Sana nuestro corazón y capacítanos para poder vivir este mandamiento. Libera nuestro corazón de toda acechanza del maligno que nos lleva al rencor, al odio. Sana nuestro corazón, Señor, especialmente aquella persona que tú sabes que necesita una gracia especial de romper ese odio, ese rencor, que esta gracia especial llegue a su corazón. Suplicamos la asistencia de todos los santos y santas del cielo, en especial aquellos que vivieron particularmente este mandamiento. Suplicamos a nuestros santos ángeles de la guarda que nos ayuden a practicar en el transcurso de estos días esto, Señor, que tú nos has regalado. Bendice a nuestros hermanos que nos piden oración a través del chat. Bendice sus familias, sus trabajos, su salud física y espiritual. Y bendice a cada una de las personas que ya viven este mandamiento. Concédeles perseverar hasta el final, porque solo el que persevere hasta el final, ese se salvará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos oyentes, ha sido un regalo para nosotros que el Señor nos permita estar en este espacio con ustedes. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, Colombia. Recuerden que estamos en una temporada hermosa donde vamos a poquito en esto del decálogo de la felicidad. Recordemos, los mandamientos son esas señales, esos instrumentos que Dios como Padre en su pedagogía nos va mostrando en el camino de la vida para que no tengamos obstáculos o tropiezos en cumplir su voluntad.
Son esas, no son más bien esas cosas que nos encadenan, que nos esclavizan, que nos impiden ser nosotros mismos. No, Dios no quiere eso para nosotros, por eso hoy se llama Decálogo de la Felicidad. Dios quiere nuestra felicidad y por esa misma razón nos pone los mandamientos. Así es, y bueno, recuerden que la idea de estos programas es que puedan ustedes también compartirlo con otras personas porque debemos formarnos en nuestra fe para poder dar razón de ella, ¿sí? Y recuerden, nadie ama lo que no conoce, debemos conocer nuestra fe para poder amarla. Bueno, esperemos en el Señor que aquellos que se conectaron por primera vez sigan animados y nos vemos con la ayuda de Dios el día de mañana para continuar con nuestro tema. Hemos estado la hermana Mónica María Y la hermana María Martina. Dios los bendiga. Adiós. Chao. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada.